El científico, el doctor Gabriel Martínez, recibió la encomienda con una mezcla de curiosidad y aprensión. La misteriosa ciudad de Taos, en el corazón de Nuevo México, era conocida por un fenómeno singular, el zumbido de Taos. Durante décadas, los habitantes de esta pequeña localidad habían reportado un sonido incesante, un zumbido que resonaba en sus oídos como un eco persistente. Algunos lo atribuían a la brisa que soplaba entre las montañas, mientras que otros afirmaban que era un mensaje de los dioses o incluso una señal del fin de los tiempos. El gobierno había decidido enviar al doctor Martínez para investigar este enigma. Su especialidad en acústica y fenómenos paranormales lo convertía en la elección perfecta. Pero al llegar a Taos, se dio cuenta de que la situación era más extraña de lo que había imaginado. Las personas que afirmaban escuchar el zumbido no eran simples testigos. Se comportaban de manera errática, como si estuvieran bajo la influencia de una fuerza invisible. Sus ojos brillaban con una luz inquietante y sus conversaciones eran crípticas. El doctor pudo averiguar sobre el terreno que un grupo numeroso de estas personas se reunían habitualmente en un rancho abandonado a las afueras de la ciudad, por lo que decidió ir a investigar. Escondido entre la vegetación, pudo observar cómo un grupo de personas se encontraban reunidos en aquel rancho abandonado. Estos parecían susurrarse secretos, trazando símbolos en el polvo y mirando al cielo con expresiones de temor y anticipación. El doctor se infiltró entre aquellas personas y, oculto entre las sombras, escuchó fragmentos de sus conversaciones. El zumbido es la llave. Nos guiará hacia la verdad. Los no iniciados no pueden comprenderlo, pero nosotros sí. El portal se abrirá pronto. Debemos estar preparados. El doctor tomó notas frenéticamente. ¿Qué había detrás del misterioso sonido? ¿Y quién o qué estaba esperando al otro lado del portal? La siguiente noche decidió volver a aquel rancho. En esta ocasión el doctor pudo sentir el zumbido en sus propios oídos. Era como si el aire mismo vibrara con una energía desconocida. Se preguntó si estaba perdiendo la cordura, pero su determinación lo impulsó a seguir adelante y ganarse la confianza de aquellas personas. La respuesta estaba cerca. El doctor estaba decidido a descubrir la verdad detrás del zumbido de Taos, aunque eso significara enfrentarse a fuerzas más allá de su comprensión. La ciudad parecía envuelta en un velo de inquietud. Los habitantes susurraban sobre las desapariciones, personas que habían escuchado el zumbido y luego simplemente se esfumaban sin dejar rastro. Una tarde, mientras investigaba en la biblioteca local, el doctor encontró un antiguo manuscrito. Sus páginas estaban amarillentas y llenas de símbolos arcanos. El título decía: El abismo silencioso, pacto y sacrificio. El corazón del doctor latía con anticipación mientras traducía las palabras. El manuscrito hablaba de un pacto ancestral. Según la leyenda, aquellos que escuchaban el zumbido eran elegidos por una entidad antigua. A cambio de su silencio, se les otorgaba conocimiento y poder, pero había un precio. Debían ofrecer sacrificios. Personas desaparecían en la noche, llevadas al abismo por manos invisibles. El doctor se encontró con una lista de nombres en uno de los archivos almacenados en el ordenador de la biblioteca del pueblo. Los desaparecidos de Taos se titulaba. Alguien más pudo haber investigado estos hechos antes que él. Entre ellos, reconocía a algunos de los habitantes de Taos. ¿Habían sido víctimas del pacto? ¿Qué oscuro secreto guardaba la ciudad? Una noche más se decidió a volver a aquel rancho. La luna estaba llena y los susurros de los iniciados resonaban en el aire. Se ocultó detrás de un árbol y observó. Las figuras se movían en círculos, entonando cánticos en una lengua olvidada. El zumbido creció en intensidad, vibrando en su cabeza. Entonces vio algo que lo heló hasta los huesos. Una figura emergió en aquel instante del abismo, una sombra sin forma. Sus ojos brillaban con una luz antinatural. Extendió una mano hacia los reunidos y uno de ellos, un anciano, se adelantó.
El anciano parecía resignado, como si hubiera esperado este momento durante toda su vida. La sombra lo envolvió y lo arrastró al abismo. Desapareció sin dejar rastro. El doctor sabía que debía tomar una decisión y pronto. ¿Seguiría investigando, arriesgando su propia vida, o se uniría a los iniciados y aceptaría formar parte de ese ritual? La tentación de conocer la verdad era abrumadora, pero también lo aterraba. ¿Qué había más allá del abismo silencioso? El doctor se encontró atrapado en una pesadilla. El enigma de ese ritual y aquellas personas lo habían absorbido y ahora estaba en manos de los iniciados. Su piel se erizó al sentir la mirada de las sombras ancestrales sobre él. El anciano que había sido arrastrado al abismo ahora estaba a su lado. Su rostro estaba demacrado y sus ojos sin vida. Los iniciados lo rodearon. Sus rostros se veían inexpresivos. El zumbido resonaba en su cabeza, más fuerte que nunca. El líder, una mujer de cabellos plateados y ojos penetrantes, habló en un idioma antiguo. El doctor no entendía las palabras, pero sabía que estaban sellando su destino. Lo ataron a un altar de piedra con las extremidades inmovilizadas. El anciano, aún con vida, fue colocado junto a él. Las sombras se movían. Sus formas eran cambiantes como el humo. El abismo parecía palpitar, como si estuviera vivo. La mujer alzó un cuchillo ceremonial. El filo brillaba con una luz sobrenatural. El doctor tragó saliva. Su mente estaba luchando por comprender lo que estaba sucediendo. ¿Era esto un sacrificio? ¿Una ofrenda a los seres ancestrales que habitaban el abismo? El anciano habló con voz ronca. El zumbido nos elige, nos transforma, pero también nos consume. Sus ojos se encontraron con los del doctor. Tú también lo escuchas, ¿verdad? El doctor asintió. El zumbido era parte de él ahora, vibrando en su sangre. Pero no estaba dispuesto a morir en el abismo, no sin luchar. La mujer levantó el cuchillo. El doctor cerró los ojos esperando el golpe, pero en lugar de la muerte sintió una ráfaga de energía. El anciano, arrepentido de su fatal destino, había roto sus ataduras y se abalanzó sobre la líder. Ambos cayeron al suelo luchando. El doctor aprovechó la confusión, se liberó y corrió hacia el abismo. Las sombras se retorcieron, tratando de detenerlo, pero él saltó. El abismo lo envolvió y el zumbido se intensificó. El mundo se desvaneció, y el doctor sintió que caía hacia la oscuridad infinita. Pero antes de perder la conciencia, vio algo. Una ciudad antigua, construida en las profundidades del abismo. Sus calles estaban llenas de sombras, y los habitantes murmuraban en un idioma olvidado. El doctor se dio cuenta de que había cruzado un umbral. El abismo no era solo un lugar de sacrificio, sino un portal hacia otro mundo. Y ahora, él formaba parte de aquel lugar. El abismo lo recibió con brazos oscuros. El doctor cayó a través de capas de sombras mientras su mente giraba en espiral. Cuando finalmente tocó tierra, se encontró en una ciudad que desafiaba toda lógica. Sus edificios eran torres retorcidas, sus calles sinuosas y sus farolas emitían una luz enfermiza. Los habitantes eran criaturas deformes, con ojos sin pupilas y bocas que apenas se movían al hablar. Se comunicaban en susurros, como si temieran despertar algo aún más antiguo y malévolo. El doctor entendió que había cruzado a un mundo más allá de la comprensión humana. En el corazón de la ciudad se alzaba un templo. Sus paredes estaban cubiertas de inscripciones arcanas. El doctor se adentró siguiendo el zumbido que resonaba en su cabeza. En el centro del templo encontró un altar de piedra. Sobre él yacía un libro antiguo. Sus páginas estaban llenas de símbolos y profecías. El doctor tradujo las palabras con manos temblorosas. El propósito de los seres ancestrales se reveló ante él. Somos los guardianes del abismo. Nuestra tarea es mantener el equilibrio entre los mundos. El zumbido es la llave que mantiene la puerta cerrada, pero también es una prisión para nosotros. Sacrificamos a los elegidos para mantener la barrera intacta. Sin ellos,
El abismo se abriría, y la oscuridad se derramaría sobre la tierra. El científico sintió náuseas. Los habitantes de Taos no eran simples víctimas, eran ofrendas necesarias para evitar la catástrofe. El anciano que había sido arrastrado al abismo había cumplido su papel. Ahora, el doctor también estaba atrapado en esta cruel danza. Las sombras se reunieron a su alrededor. La mujer de cabellos plateados, la líder de los iniciados, apareció en aquel lugar. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y devoción. Bienvenido al círculo de los elegidos. Tu sacrificio mantendrá la puerta cerrada por un tiempo más. Debes asumirlo. El doctor luchó contra su destino. ¿Por qué deben morir inocentes? La líder sonrió con tristeza. Los seres ancestrales no conocen la compasión, solo ven el equilibrio. Sin sacrificio todo se desmoronaría. La oscuridad se extendería y la humanidad sería devorada. El doctor miró con desesperación a aquella mujer, cuyos ojos estaban vacíos. ¿Hay alguna esperanza? La líder asintió. El libro contiene un ritual. Si puedes encontrar la clave, tal vez puedas cambiar el destino. Pero ten cuidado, doctor. La oscuridad no perdona a los que desafían su orden. El zumbido se intensificó. El abismo llamaba. El doctor sabía que debía tomar una decisión, aceptar su papel como cordero sacrificado o buscar la verdad y enfrentar las consecuencias. El propósito cruel de los seres ancestrales estaba claro, pero tal vez, solo tal vez, había una manera de romper el ciclo. El doctor se encontraba en una encrucijada. El libro antiguo en sus manos contenía la clave para cambiar el destino, pero también advertía de las consecuencias. El abismo silencioso lo llamaba, y los habitantes de la ciudad observaban con ojos expectantes. La líder de los iniciados se acercó. ¿Qué decidirás, doctor? ¿Aceptarás tu papel como sacrificio o buscarás la verdad? El doctor le contestó apesadumbrado. No puedo seguir este ciclo cruel, no puedo permitir más desapariciones. La mujer sonrió. Entonces toma la decisión. Pero recuerda que el abismo no perdona a los que desafían su orden. El doctor cerró los ojos y comenzó el ritual. Las palabras fluyeron de sus labios, resonando en la cámara del templo. El zumbido se intensificó, vibrando en su sangre y de repente, el silencio. Las sombras se retorcieron y el mundo tembló. El abismo se abrió, revelando una brecha en la realidad, dejando escapar a las sombras a través de los mundos. El doctor sintió una fuerza tirando de él hacia el abismo. El portal estaba abierto. La ciudad ancestral se extendía ante él, reuniendo en sus calles a aquellas sombras, y los habitantes lo miraban con ojos hambrientos. El doctor sabía que había cometido un error. Había roto la barrera entre los mundos, liberando algo más allá de su comprensión. La líder se acercó. ¿Qué has hecho? El doctor la miró. La verdad debe ser conocida. No podemos seguir sacrificando a los inocentes. La mujer asintió. Entonces, enfrentemos las consecuencias juntos. El científico se dio cuenta de su terrible error. Había condenado a la humanidad. El abismo que le arrastraba ahora no era solo un lugar que dividía a ambos mundos, sino un portal que evitaba la destrucción de mundos. ¿Estaba la humanidad condenada a su destrucción? Si te ha gustado este relato, suscríbete y déjame saber en comentarios. La niña de la autopista. Parte 1. El encuentro. Las luces de mi auto iluminaban tenuemente la solitaria carretera. La noche era oscura y el silencio solo se rompía por el zumbido del motor y el crujir de la grava bajo las ruedas. Era un viaje largo y solitario. Me dirigía a casa después de visitar a un cliente en un pueblo remoto. El cansancio empezaba a hacer mella en mí y solo anhelaba llegar a mi cama y descansar. De repente una figura blanca apareció en la oscuridad, al borde de la carretera. Parecía ser una niña, vestida con un largo y vaporoso vestido blanco. Su pelo negro caía en cascada sobre sus hombros
y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Reduje la velocidad del auto y me detuve a su lado. La niña me miró con una expresión triste. ¿Me puedes llevar?, preguntó con una voz suave y temblorosa. Su voz era tan frágil y vulnerable que no pude negarme. Claro, dije abriendo la puerta del pasajero. ¡Sube! La niña se subió al auto y se sentó en silencio, con la mirada perdida en el vacío. No me atrevía a romper el silencio. No quería perturbar su evidente estado de aflicción. Conduje durante unos minutos, sin saber a dónde me dirigía. La niña no me había dado ninguna indicación, y yo no tenía idea de dónde podía ir una niña sola a esas horas de la noche. De repente la niña me dijo, «Aquí es». Me detuve en un desvío de la carretera, un camino de tierra que se adentraba en la oscuridad del bosque. «¿Estás segura de que quieres bajar aquí?», pregunté con un poco de inquietud en la voz. «Sí», respondió la niña con voz firme. «Aquí es donde vivo». Me invadió una sensación de incomodidad. No me gustaba la idea de dejar a una niña sola en un lugar tan apartado y oscuro. Sin embargo, no podía negarme a su petición. «Ten cuidado», le dije mientras abría la puerta del auto. La niña me miró con una sonrisa triste. «Gracias», dijo, «no te preocupes por mí». Salió del auto y se adentró en la oscuridad del bosque. La observé alejarse sintiendo una mezcla de tristeza y preocupación. Me quedé allí un rato, con el motor del auto aún en marcha, tratando de comprender lo que acababa de ocurrir. ¿Era real lo que había visto? ¿O solo había sido una alucinación producto del cansancio? No tenía respuestas. Lo único que sabía era que esa noche, en la solitaria carretera, me había encontrado con algo inexplicable, algo que me seguiría perturbando durante mucho tiempo. Parte 2. La búsqueda. Las semanas siguientes a mi encuentro con la niña del vestido blanco fueron una tortura. No podía dejar de pensar en ella, en su mirada triste y en su voz vulnerable. Me atormentaba la incertidumbre de su destino, de si realmente vivía en el bosque y si estaba a salvo. Decidí volver al lugar donde la había encontrado. Conduje hasta la solitaria carretera y me detuve en el desvío del camino de tierra. Bajé del auto y me adentré en el bosque, siguiendo el mismo camino que ella había tomado aquella noche. El bosque era oscuro y silencioso. La luz del sol apenas penetraba entre las espesas ramas de los árboles, creando una atmósfera lúgubre y misteriosa. Caminé durante horas, llamándola en el silencio del bosque, pero no obtuve respuesta. Encontré rastros de su presencia, pequeñas huellas en la tierra, flores marchitas que parecían haber sido pisadas recientemente. Pero no encontré a la niña. Comencé a perder la esperanza. Pensé que tal vez la había imaginado, que todo había sido un producto de mi imaginación, pero entonces encontré algo que me devolvió la esperanza. En un árbol a la altura de mis ojos había una pequeña cinta blanca atada a una rama. Era la misma cinta que la niña llevaba en el pelo aquella noche. La tomé en mis manos y la observé con detenimiento. La cinta estaba desgastada, como si hubiera estado expuesta a la intemperie durante mucho tiempo. Esto me confirmó que la niña era real, que no la había imaginado. Decidí continuar la búsqueda. No me rendiría hasta encontrarla. Durante los siguientes meses dediqué todo mi tiempo libre a buscar a la niña del vestido blanco. Recorrí el bosque de arriba abajo y pregunté a los habitantes de los pueblos cercanos, pero nadie la había visto. Comencé a ser conocido como el hombre que busca a la niña del bosque. Algunos me tomaban por loco, otros me veían con compasión, pero yo no me rendía. La esperanza de encontrarla me mantenía en pie. Un día, mientras caminaba por el bosque, me encontré con una anciana que recogía leña. Me acerqué a ella y le pregunté si había visto a una niña con un vestido blanco. La anciana me miró con una expresión de conocimiento. «Sí», dijo, «la conozco. Viene al bosque de vez en cuando». «¿Dónde puedo encontrarla?», pregunté con impaciencia. La anciana me miró con severidad. «No es tan fácil», dijo. «La niña solo se deja ver por aquellos que tienen un corazón puro y un alma noble». Me sentí profundamente conmovido por sus palabras.
Sabía que tenía que demostrar que era digno de encontrar a la niña. Haré lo que sea necesario, dije con determinación. La anciana me sonrió. Entonces ve al lago, dijo. Espera allí la noche de luna llena y ella te encontrará. Le agradecí su ayuda y me dirigí al lago. Era un lugar hermoso, rodeado de árboles y con aguas cristalinas. Me senté en la orilla y esperé la llegada de la luna llena. La noche era oscura y serena. La luna brillaba con intensidad, reflejando su luz en la superficie del lago. De repente, una figura blanca apareció en la orilla opuesta. Era la niña del vestido blanco. Su vestido blanco brillaba bajo la luz de la luna. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Me levanté y me dirigí hacia ella, sintiendo una mezcla de emoción y temor. La niña me miró con una sonrisa angelical. «Has demostrado que eres digno», dijo. «Ahora puedes venir conmigo». La seguí por un sendero que se adentraba en el bosque. Caminamos durante horas, sin hablar, sin mirar atrás. Finalmente, llegamos a una pequeña cabaña de madera. La niña abrió la puerta y me invitó a entrar. La cabaña era sencilla, pero acogedora. Un fuego crepitaba en la chimenea y una mesa estaba preparada para la cena. «Siéntate», dijo la niña, «te he estado esperando». Me senté a la mesa y la niña me sirvió un plato de sopa caliente. Comimos en silencio, disfrutando del calor del fuego y de la compañía del otro. Después de la cena, la niña me llevó a una habitación con una cama mullida. «Descansa aquí esta noche», dijo. «Mañana te hablaré de mi historia». Me acosté y me dormí profundamente. Soñé con la niña del vestido blanco, con su sonrisa angelical y su mirada llena de sabiduría. Parte 3. El secreto. Salí de la cabaña y la busqué por todas partes, pero la niña del vestido blanco no estaba por ningún lado. El bosque estaba en silencio. Solo el canto de los pájaros rompía la quietud. Me senté en la puerta de la cabaña, desanimado y confundido. No sabía qué pensar. ¿La niña realmente había estado allí? De repente oí un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi a la niña de pie junto a un árbol. Me miró con una sonrisa triste. «He decidido contarte mi secreto», dijo. «Pero antes debes prometerme que nunca se lo contarás a nadie». Le prometí guardar silencio y ella me contó su historia. Me dijo que era un espíritu, que había muerto asesinada por sus padres en el bosque hace muchos años. Desde entonces vagaba por el bosque buscando a alguien que la ayudara a encontrar la paz. «He estado esperando a alguien como tú», dijo, «alguien con un corazón puro que pueda ayudarme a descansar». Me sentí honrado por su confianza. Le dije que haría todo lo que estuviera en mi poder para ayudarla. «Lo que necesito es que me lleves a mi tumba un colgante que había perdido», dijo. «Solo entonces podré descansar en paz». Accedí a ayudarla. La niña me guió por el bosque hasta un pequeño claro. En el centro del claro había un pequeño montículo de tierra con flores marchitas a su alrededor. Medio enterrada se encontraba un colgante. Al abrirlo pude ver la foto de la niña con sus padres incrustada en el interior. A pesar de todo lo ocurrido, la niña había perdonado a sus padres. A continuación me dijo que la siguiera, y a través de un sendero entre la maleza se paró. «Aquí es donde estoy enterrada», dijo la niña. Me arrodillé junto a la tierra húmeda y comencé a rezar una oración por ella. Cuando terminé, la niña me miró con una sonrisa radiante. «Gracias», dijo, «ahora puedo descansar en paz». La niña se despidió de mí y se desvaneció en el aire. «Ahora vuelve». Creo que la niña del vestido blanco era un ángel, un ser de luz con un propósito que hasta ese momento desconocía. De repente, todo se volvió negro. Sentí como caía desde el vacío y luego nada. Cuando desperté me encontraba en una sala de hospital. Enseguida me di cuenta de cómo el 70% de mi cuerpo estaba paralizado. Los médicos me habían operado de graves lesiones. «¿Qué ha pasado?», pregunté con voz débil. «Tuviste un accidente», dijo uno de los médicos. «Estabas en el bosque y te caíste de un acantilado. Te has fracturado los brazos y las piernas y has estado en coma por 3 años». No podía creerlo.
¿Todo lo de la niña del vestido blanco había sido un sueño? No, dijo el médico, adivinando mi pensamiento. No fue un sueño. Alguien te salvó la vida. No lo entiendo. Ella te guió hasta la cabaña, dijo el médico. Si no hubieras encontrado la cabaña, te habrías muerto de frío. No sabía qué decir, estaba abrumado por la emoción. Gracias, dije al médico, gracias por todo. Me quedé en el hospital durante varias semanas más. Durante ese tiempo pensé mucho en la niña del vestido blanco. Me di cuenta de que ella era un ángel, un ser de luz que me había salvado la vida. Nunca más la volví a ver, pero nunca la olvidaré. ¿En qué extrañas circunstancias murió la niña? ¿Quiénes habían sido sus padres? ¿Por qué me salvó? Son preguntas que aún a menudo me hago y doy gracias por haber sido bendecido. Ella siempre estará en mi corazón. Desde que tengo memoria, la casa al final de la calle ha estado envuelta en rumores y susurros. Los adultos la evitaban y los niños la observábamos desde lejos, intercambiando historias que nos helaban la sangre. Se decía que la casa estaba maldita por un espejo que colgaba en el vestíbulo, un espejo que nunca reflejaba el sol ni las sonrisas. La leyenda contaba que el espejo había pertenecido a una mujer que vivía en la casa hace siglos. Era conocida por su belleza y su corazón frío. Según la leyenda, un día desapareció sin dejar rastro, pero su reflejo quedó atrapado en el espejo, esperando vengarse de aquellos que osaran mirarse en él. Con el tiempo, la casa se deterioró, pero el espejo parecía seguir esperando a su víctima, como una ventana a un mundo oscuro y retorcido. Éramos 5 amigos, unidos más por nuestras circunstancias que por la elección. Yo era el mayor de todos. Vivía con mi abuela, una mujer de pocas palabras y muchos secretos. Mi mejor amigo, Lucas, tenía padres que apenas notaban su existencia, absortos en sus carreras y conflictos. Ana era la rebelde, siempre con la mirada desafiante, ocultando las cicatrices de una familia rota. Y los gemelos, Sofía y Samuel, habían perdido a su madre recientemente, dejándolos con un padre que se ahogaba en el alcohol por su pérdida. Nuestras vidas no eran fáciles, y la casa abandonada se convirtió en nuestro refugio, un lugar donde podíamos ser nosotros mismos, lejos de las expectativas y las decepciones de nuestras familias. Pero lo que comenzó como un juego, pronto se convirtió en una obsesión con la leyenda del espejo. La noche que cambió nuestras vidas comenzó como cualquier otra. Armados con linternas y una falsa valentía, entramos en la casa. El polvo danzaba en el aire y el silencio era tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. Uno a uno, mis amigos se pararon frente al espejo en un juego en el que cada uno debía de repetir su nombre 3 veces. Nada sucedió y la tensión se disipó en risas nerviosas. Pero cuando llegó el turno de Lucas, el aire se volvió frío. El reloj acababa de dar las 12 de la noche y sentí una mano invisible apretando mi corazón. Lucas pronunció su nombre por 3 veces y el reflejo que le devolvió la mirada no era humano. Era una sombra de él mismo, pero llena de odio y dolor. Ninguno se dio cuenta, pero noté algo inusual en Lucas. Su mirada no era la misma. Meses después, la casa fue demolida y con ella, el espejo. Los días después de la desaparición del espejo fueron extrañamente pacíficos, pero esa calma era engañosa. Una serie de asesinatos misteriosos comenzó a sacudir nuestra ciudad. Las víctimas eran encontradas sin una sola marca, pero con expresiones de terror absoluto en sus rostros. La comunidad estaba aterrorizada y la policía no tenía pistas. Mis amigos y yo estábamos desconcertados, incapaces de conectar los eventos recientes con los horrores que ahora asolaban nuestra ciudad. Pero entonces comenzamos a notar algo extraño en Lucas. Su comportamiento había cambiado, su risa ya no tenía calor y sus ojos parecían esconder un abismo oscuro. Una noche, Samuel vino a mi casa, pálido y tembloroso. «He visto algo»,
dijo con voz quebrada. Lo seguí después de que nos separamos y lo vi. Él no era él. Samuel relató cómo había visto a Lucas entrar en la casa de una de las futuras víctimas y cómo, al día siguiente, esa misma persona fue encontrada muerta. Decidimos confrontarlo. Necesitábamos respuestas. Nos reunimos en nuestro antiguo refugio, la casa abandonada. Ahora solo un montón de escombros. ¿Qué has hecho?, preguntamos, pero la respuesta fue una sonrisa fría y distante. He encontrado mi propósito, dijo con una voz que no reconocimos. Fue entonces cuando lo supimos. Algo le había ocurrido a Lucas aquel día frente al espejo. Algo del otro lado había tomado su lugar. Nos habíamos enfrentado esa noche a la oscuridad, y ahora esa oscuridad caminaba entre nosotros. La sombra que había tomado la forma de nuestro amigo se volvió más audaz, más peligrosa. Los asesinatos en la ciudad continuaban, y cada víctima nos acercaba más al terror que ahora conocíamos demasiado bien. No podíamos ir a la policía. ¿Quién creería nuestra historia? No, teníamos que actuar nosotros mismos. Una noche, la sombra nos persiguió hasta la iglesia del pueblo, un santuario de paz que serviría como campo de batalla. Nos escondimos entre las bancas y los altares. El aire estaba cargado de miedo y oraciones silenciosas. La sombra se deslizaba por los pasillos. Su risa fría resonaba contra los vitrales. Ana, temblando pero decidida, susurró un plan. El espejo necesita un reflejo para existir. Si lo engañamos para que diga su nombre, tal vez podamos atraparlo. Sofía, con lágrimas en los ojos pero una chispa de esperanza, asintió. Hagámoslo, dijo. Preparamos el escenario, colocando un espejo grande detrás del altar. Los gemelos, Sofía y Samuel, se ocultaron en las sombras, listos para actuar. Yo me paré frente al espejo, el cebo para la trampa. La sombra se acercó lentamente hacia mí. Sus ojos brillaban con malicia. ¿Crees que puedes engañarme?, se burló. Pero su vanidad fue su perdición. Comenzamos a provocarlo, diciendo su nombre en voz baja, retándolo. ¿No eres tú? ¿No es ese tu nombre?, gritamos. Confundido y enfurecido, la sombra repitió su nombre una vez, 2 veces, y cuando estaba a punto de decirlo por tercera vez, los gemelos saltaron y dirigieron la luz de sus linternas hacia el espejo, creando un reflejo deslumbrante. ¡Ahora!, grité, y la sombra, cegada y desorientada, pronunció su nombre por tercera vez. Un vórtice de luz y sombras se formó alrededor del espejo, y con un grito que parecía venir de otro mundo, la sombra fue absorbida por el cristal, quedando atrapada en su interior. El silencio se apoderó de la iglesia. El espejo ahora mostraba solo nuestros reflejos, cansados pero aliviados. Habíamos ganado, pero a un costo inimaginable. Nuestro amigo, el verdadero él, nunca regresaría, y ese espejo, ahora un relicario de sombras, permanecería en la iglesia, un recordatorio eterno de la noche en que enfrentamos a nuestros propios demonios. Este dramático enfrentamiento nos dejó una mezcla de triunfo y tristeza. La iglesia siempre había sido un lugar de refugio, un santuario donde los secretos del alma se confiaban al silencio sagrado. Pero ahora, sus muros antiguos eran testigos de un misterio que desafiaba la comprensión humana. Mi corazón aún latía con la adrenalina del enfrentamiento reciente. Me quedé después de la misa para ayudar a limpiar, buscando algo de solaz en el ritual de ordenar los bancos y los libros de cánticos. Pero mientras mis manos trabajaban mecánicamente, mi mente vagaba, atormentada por los recuerdos del enfrentamiento con la sombra. Fue entonces cuando lo vi, un destello de movimiento en el rincón de mi ojo, una distorsión en el espejo que habían cubierto con un paño negro como luto. Me giré y mi respiración se detuvo, y por un instante el tiempo pareció congelarse. Allí estaba, la sombra, una mancha oscura en el reflejo que debería haber estado vacío, y junto a ella, la figura de Lucas.
golpeando el cristal con puños desesperados. Su boca parecía moverse haciendo silenciosas súplicas. Mis ojos se encontraron con los de Lucas, atrapado con aquella sombra en el espejo, y en ellos vi un abismo de terror y desesperanza. Pero tan rápido como apareció, la visión se desvaneció, dejándome parado solo en la penumbra, con el eco de los golpes resonando en mis oídos. ¿Había sido real? ¿O era simplemente el reflejo de mi propia culpa y deseo de redención? Los días siguientes guardé el secreto, temiendo que hablar de ello pudiera hacerlo real, hasta que finalmente no pude más y se lo conté a mis amigos. La imagen me perseguía, apareciendo en mis sueños y en mis momentos de soledad. La duda me carcomía. Si Lucas aún estaba allí, atrapado en un mundo de reflejos, ¿no merecía ser salvado? La iglesia se llenó de rumores, susurros de un espejo que contenía más que simples reflejos. La gente comenzaba a mirar con recelo el paño negro que cubría el espejo, como si pudieran sentir la oscuridad que se escondía detrás. Y así, la historia de la sombra del espejo se convirtió en una leyenda susurrada en las sombras de la iglesia, un cuento de advertencia sobre los peligros de desear ver más allá del velo que separa nuestro mundo del reino de las sombras. Pero para mí, era más que una leyenda. Era una promesa no cumplida, un misterio que me llamaba a buscar la verdad, sin importar cuán oscuro fuera el camino. Esto no quedaría así, me prometí.